Ok chicos, bienvenidos a la lección número 3 de bachillerato por madurez regular. Tenemos varios temitas para ver hoy, para ver en esta lección. Hay que ponerse las pilas, recuerden, ¿verdad? Siempre practicar y la única salida es ser bachiller. Ok, ley de senos es el primer temita que tenemos. Ok, ley de senos es pues básicamente una regla de 3 donde al final se resuelve en la calculadora, ¿verdad? Entonces, perdón, lo que tenemos que hacer es básicamente montarla. ¿Para qué me sirve la ley de seno? La ley de seno me sirve para encontrar valores de ángulos o valores de lados. Más normalmente lo que se usa es para encontrar lados. Entonces, por ejemplo, me dan ese triángulo donde me están pidiendo el valor de x. Hay que encontrar el valor de x, no es hallar x, ¿verdad? Y señalarlo así como hay una imagen ahí que anda en redes sociales. Es básicamente nada más encontrar el valor de x. Entonces, ¿cómo se encuentra el valor de x? Bueno, se encuentra de la siguiente manera. Tengo que trazar dos fracciones con un igual en el centro. ¿Ok? Dos fracciones con un igual en el centro. Entonces, en la primera fracción va a ir el número que tenemos, el valor que tenemos, que en este caso es 14. Abajo del 14 va a ir el seno de su ángulo opuesto. Se pone sen, siempre se pone sen de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto? 90. Profe, ¿cómo sabemos que eso es 90? Porque hay un cuadrito. Y ese cuadrito representa un ángulo recto. Y un ángulo recto es de 90 grados. ¿Ok? Un ángulo recto es de 90 grados. Muy bien. Aquí vamos a colocar la x. La x siempre va a ir en la segunda fracción arriba. ¿Por qué? Ahorita les muestro por qué. Y x va con su ángulo opuesto. X va con su ángulo opuesto. El ángulo opuesto de x es este. ¿Cómo sabemos que es ese? Bueno, porque ese está al otro lado. ¿Y cómo sabemos cuánto mide? Muy sencillo. Ese ángulo con este ángulo suman 90 grados. Entonces, si este vale 60, ¿cuánto le hace falta? Le hace falta 30 para llegar a ser 90. Entonces, aquí abajo sería sen de 30. Entonces, arriba siempre van los lados y abajo siempre van sen con los ángulos. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ya que tenemos eso, lo vamos a ingresar a la calculadora. Entonces, para ir resolverlo en la calculadora, se hace menú C1. Menú C1. Entonces, pueden notar que ahí aparece un igual en el centro. Aparece un igual aquí en el centro. ¿Ven? Entonces, esta sería la primera fracción y esta sería la segunda fracción. En algunas calculadoras aparece la fracción completa, un igual y la otra fracción. Entonces, pero al final es el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que en la primera fracción va un 14. Entonces lo que vamos a poner 14 y le damos igual. ¿Qué está abajo de la primera fracción? Sen de 90. ¿Cómo se coloca sen? Con la tecla que dice sin 90. Y cierro paréntesis y le damos igual. Ahora se salta la X. ¿Por qué? Porque la X siempre va a ir en esa posición. Por eso les dije que es importante poner la X en esa posición. Y abajo de la X va sen de 30. Sería sin de 30. Y le damos igual. La X ya tiene un valor, una posición definida. Por eso les digo que se acostumbre siempre a poner en la segunda fracción arriba la X. Entonces le damos igual de nuevo y eso me da el resultado. El resultado en este caso entonces sería 7. Ese sería el resultado del valor de x, que es lo que estamos buscando. Entonces x vale 7. ¿De acuerdo? Así se aplica entonces una ley de senos. Ustedes me preguntarán, profe, ¿qué pasó tal vez con este lado? Bueno, ese lado no lo usamos, no me lo dan y no me lo piden. Y este ángulo, pues tampoco lo usé. Bueno, sí lo usé para encontrar este 30, pero no lo usé en la ley de senos, entonces no me interesa. Siempre va a sobrar información. Siempre vamos a tener que utilizar dos ángulos y dos lados. Y siempre va a sobrar un ángulo y un lado. Ok, triangulito mágico. ¿En qué consiste? Necesito que se lo aprendan. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Un triangulito mágico funciona así. Tengo un triángulo, obviamente, con tres lados, que están representados por el radio. Esta hipotenusa, así se llama este lado que está opuesto al ángulo recto, siempre va a ser un radio. La altura siempre va a ser un apotema. Y la base siempre va a ser el lado dividido entre 2. Necesito que se aprendan eso de memoria.
Esto no viene en el examen y tiene que aprenderse. Pero es más fácil de resolver siempre, de manera tal de que ustedes se aprendan el triángulo. ¿Por qué? Porque si no se lo aprenden, tienen que analizar mucho más. Y este ángulo de acá se encuentra resolviendo 180 sobre n. ¿Qué es n? N es el número de lados. N es el número de lados. Entonces, ya lo vimos esa n en la lección anterior, ¿verdad? Entonces, 180 sobre n. Y este ángulo de acá, se encuentra restando 90 menos este ángulo de acá, menos alfa, pongámosle alfa, menos este ángulo de acá. O sea que si ustedes saben que este ángulo dio 60, inmediatamente van a ubicar este otro, y este otro les tuvo que haber dado 30. ¿Por qué? Porque ambos suman 90. Entonces apréndase, radio, apotema, lado entre 2. Y este ángulo es 180 sobre n. ¿Okay? Vamos a ver cómo se aplica el asunto. Dice este ejercicio, ¿cuál es la medida del apotema de un hexágono regular cuyo lado mide 8? En el momento que ustedes están en el examen, en la parte de polígonos, y les pidan, porque eso es importante, ustedes van a llegar al examen reconociendo cada parte, van a saber qué les van a preguntar en cada ejercicio. ¿Cuál es la medida del apotema de un hexágono? Entonces, en el momento que ustedes les piden un apotema, un lado o un radio, tienen que usar el triángulo mágico. Entonces, colocamos y dibujamos el triangulito mágico. Son dos pasos, el triángulo mágico y ley de senos, y con eso se resolvió el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la medida del apotema? La apotema va aquí, la apotema va en la altura, entonces ahí va X. De un hexágono, o sea, ya sabemos que tiene 6 lados, eso es importantísimo, n vale 6, cuyo lado mide 8. ¿Dónde se coloca el 8? En ningún lado. Aquí abajo lo que se coloca es un 4. ¿Por qué? Porque en la base va a ir lado entre 2. O sea, si el lado mide 8, entonces sería 8 entre 2, 4. ¿Ok? Vamos a encontrar este ángulo. Este ángulo se encuentra resolviendo la formulita 180 sobre n. ¿Y cuánto vale n? 6. Entonces 180 sobre 6 va a ser 30. ¿Y este ángulo de acá cuánto sería? Lo hacemos de una vez. A 90 le resto 30. Eso me va a dar 60. Entonces ya tengo dos ángulos y ya tengo dos lados. ¿Qué sigue? Aplicar ley de senos. Ley de senos es una fracción y con un igual y otra fracción. La x siempre va a ir en la segunda fracción arriba. ¿Ok? Entonces hacemos 4 es el lado que tengo. ¿Cuál es su ángulo opuesto? 30. Entonces sería sen de 30. Y abajo de x, ¿quién va? El ángulo opuesto de x, que sería 60. Sen de 60. ¿De acuerdo? Y eso lo ingresamos a la calculadora. 4 sobre sen de 30 y x sobre sen de 60. Entonces nos vamos para cálculo. En modo C1, ¿verdad? Ponemos el 4. Sin de 30. Le damos igual. Y la x por defecto va a estar ahí. Y abajo de la x va sin de 60. Le damos igual e igual de nuevo, porque el resultado no me lo ha dado. Hasta ese momento que le damos dos veces igual, hasta ahí es donde sale el resultado. Entonces el resultado es 4 raíz de 3. El resultado es 4 raíz de 3. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La opción C. Entonces son dos pasos. Triángulo mágico y ley de senos. Y con eso se resolvió para encontrar cualquier radio, cualquier lado y cualquier apotema. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Quiero que le pongan pausa, ustedes van a montar el triángulo mágico. Una vez que tienen el triángulo mágico, le dan play y montamos ley de ceros. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Cómo les fue, chicos? El triángulo mágico, nada más, ¿verdad? Tenemos el triangulito y un triangulito más o menos. El lado de un octágono, entonces ya sabemos que n vale 8 porque son 8 lados. El lado mide 10, entonces aquí abajo va a ir 5, que sería la mitad. Entonces determinen la medida del radio. El radio sería x, iría ahí. Este ángulo sería 180 sobre n y 180 sobre 8 les va a dar 22.5. 22.5. ¿De acuerdo? Y le restamos 90. Le restamos 90 a 22.5. ¿Cuánto les dio 90 menos 22.5? Serían 90 menos 20 son 70 menos 22.5, 67.5. ¿De acuerdo? Entonces ya que tenemos eso, pónganle pausa y montan ustedes la ley de senos.
¿Listos? ¿Cómo le fue? Recuerden que la segunda fracción arriba siempre va a x. Entonces, 5, que es el lado que tenemos, sobre el sen de su ángulo opuesto, que sería sen de 22.5. Y x sobre sen de 90. X sobre sen de 90. Eso va a ser 1. Siempre seno de 90 va a ser 1. Ahí van a verlo ahora en la calculadora. Entonces nos vamos para cálculo. Y hacemos en modo S1, ¿verdad? Borramos con AC para que se borre todo. Sería 5 sobre sen de 22.5, cierro paréntesis, igual x a la salta y abajo va sen de 90. Si ustedes le dan igual a sen de 90, ven que el resultado es 1, pero el resultado de la operación no, el resultado es sen de 90. Le damos otro igual de nuevo para que ya me tire el resultado final, que sería 13.06. El resultado final sería 13.06, por lo tanto la opción B, entonces sería la opción correcta. ¿Okay? Muy bien, le van a poner pausa, lo van a llevar de tarea, les están pidiendo el radio del pentágono. Pentágono es n igual a 5, les están pidiendo el radio, entonces para efectos del triangulito mágico, lo que tienen que encontrar es x, esa x que está ahí. La apotema mide 2 y la colocan acá y bueno, ahí ya lo resolví casi todo el ejercicio. Después hacen ley de senos y recuerden que la x va arriba. ¿Okay? Ok, dice este ejercicio. ¿Cuál es el perímetro de un hexágono regular si la apotema mide 9? ¿Cuál es el perímetro? El perímetro, para encontrar el perímetro, necesitamos multiplicar la cantidad de lados por lo que mide cada lado. Ya sabemos que es un hexágono, entonces son 6 lados, pero necesitamos encontrar cuánto mide cada lado para poder multiplicar. ¿Ok? Y me dicen que la apotema mide 9. Con eso ya puedo sacarlo. ¿Por qué? Porque si yo necesito encontrar el lado, es ahí donde tengo que utilizar el triangulito mágico. Y completamos, dice la apotema mide 9. Recuerden que la apotema siempre va aquí en la altura. Y este ángulo de acá se calcula con 180 sobre n, donde n vale 6. Entonces hacen en la calculadora 180 sobre 6. Y eso les va a dar 30. Y este ángulo de acá sería 60. 30 y 60. ¿Lo ven? Y lo que necesito es encontrar el lado, que el lado iría aquí abajo. Pero ahí hay un detalle muy importante que ya se los voy a contar. Una vez que ya tengo el triangulito, entonces monto ley de senos. X siempre va en la segunda fracción. Y aquí va el lado que me están dando, que es 9. ¿Cuál es el ángulo opuesto de 9? 60. Entonces sería sen de 60. Y x es a sen de 30. Y x es a sen de 30. Entonces eso lo vamos a meter en la calculadora. Sen de 30. ¿Okay? Entonces nos vamos para acá. Mode C1. Iría 9 igual. Sen de 60 igual. Le damos igual y la x la salta porque la x ya tiene su espacio. Sen de 30 igual e igual. Entonces el resultado es x igual a 3 raíz de 3. Pero aquí es donde viene el detalle interesante. Entonces voy a escribir el resultado. X es igual a 3 raíz de 3. Resulta que, recuerden que en el triangulito mágico, esta es la apotema, este es el radio y aquí abajo ¿qué es? Lado medios. No el lado completo, lado medios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ustedes acaban de encontrar es la mitad del lado, no es el lado completo. Es la mitad del lado. ¿Ok? Entonces la mitad del lado es 3 raíz de 3. Porque la fórmula acá dice lado medio. ¿Se acuerdan del triangulito mágico? Lado medios. Entonces, lo que ustedes acaban de encontrar no es el lado, es la mitad del lado. El lado sería el doble. 6, el doble de 6 es 3. El doble de 3, perdón, es 6. 6 raíz de 3. Entonces 6 por 6 raíz de 3. Y eso me va a dar 36 raíz de 3. Por lo tanto, la opción B, entonces sería la respuesta correcta. Ok. Teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras es bastante sencillo. El teorema de Pitágoras me sirve para encontrar la medida de lados sin necesidad de utilizar ángulos, como si es en ley de senos.
Entonces, si no me dan ángulos, es ahí donde tengo que utilizar ley de senos. Pitágoras, perdón. ¿Cómo se utiliza Pitágoras? Bueno, si quiero una hipotenusa, aplico esta fórmula. Y si quiero un cateto, aplico esta otra fórmula. La hipotenusa siempre es el lado más largo y está opuesto al ángulo recto, está al otro lado del ángulo recto. Y los catetos son los ángulos, son los lados que comparten el ángulo recto. Entonces, en este caso me están pidiendo el valor de x. Esa sería una hipotenusa. Por lo tanto, habría que aplicar esta fórmula, que la fórmula es cateto al cuadrado, que es 5, más el otro cateto, este cateto, más el otro cateto al cuadrado, que es 12. ¿Ven? Entonces, simplemente eso lo ingresamos a la cálculo. Mode 1 para salir de ahí. Entonces sería raíz cuadrada de 5 a la 2 más 12 a la 2. Y eso me da el resultado de la hipotenusa, que sería 13. Eso me da el resultado de la hipotenusa, entonces, que sería 13. ¿Ven? Si me pidieran un cateto, entonces aplico esta fórmula, que sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Tienen que aprenderse esas dos formulitas, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, e hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. ¿Okay? Y vamos con el siguiente tema, que es área y perímetro de polígonos regulares. Tenemos estas formulitas. Tenemos esas formulitas que son para calcular las áreas y los perímetros de polígonos. La mayoría vienen en el examen, entonces lo que tienen que hacer es entenderlas, no aprendérselas, entenderlas. De igual manera, entre ustedes más practiquen, más se las van a aprender. Entonces, ¿okay? El área de un polígono. El área de un polígono, la formulita es perímetro por apotema entre 2. El perímetro de un polígono es el número de lados por lo que mide cada lado. El área de un triángulo equilátero es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y el área de un hexágono es 6 lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. ¿Ok? Esta área de polígono sirve para cualquier polígono, pero sí hay dos que se utilizan muy comúnmente en el examen, que es triángulo equilátero y es hexágono. Entonces, si a usted le sale un triángulo equilátero o un hexágono, usen las fórmulas directas. Si no es ninguno de esos dos, entonces usan el área del polígono en general. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejercicio. Bueno, ¿cómo se aprenden? Si se quisieran aprender esta formulita es muy fácil de aprendérsela. Ustedes escriben 2, 3 y 4. Aquí va el lado y aquí va la raíz. Y listo. La del hexágono, le agregan un 6 adelante y listo. ¿Ok? Es bueno aprendérselas. ¿Por qué? Porque si no las aprendemos, así las entendemos, así les entendemos mejor porque sabemos de qué están compuestos. Dice el ejercicio. Si el radio de un hexágono regular mide 6, ¿cuál es su área? Tomen nota. El radio de un hexágono es igual al lado de un hexágono. Entonces, si me están dando el radio, inmediatamente me están dando el lado. Entonces ya sabemos que el lado del hexágono mide 6 y n vale 6, que es el número de lados, ¿verdad? Para tener el dato por ahí. Entonces lo que me están pidiendo es el área. ¿Cuál es el área de un hexágono? La formulita es 2, 3, 4. Le agregamos lado, le agregamos raíz y adelante ponemos un 6. ¿Lo ven? Entonces sería 6 por lado. ¿Cuánto vale el lado? 6 a la 2. El 2 por la fórmula, ¿verdad? Raíz de 3 sobre 4. Entonces vamos a ingresar esa formulita a la calculadora. Y listo, estaría resuelto. Entonces, se pone 6 por fracción 6 a la 2 raíz de 3 sobre 4. Y eso me da el resultado que sería 54 raíz de 3. Por lo tanto, la opción A, entonces sería la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cuál es la medida del lado de un triángulo equilátero? El lado de un triángulo equilátero. Si su área es 36 raíz de 3. Ojo, ya me están dando el área. No me la están pidiendo. Me están dando ya el área de un triángulo equilátero. Entonces vamos por partes. Sabemos que el área de un triángulo equilátero es 2, 3, 4. Le agrego el lado, le agrego la raíz. ¿Eso es igual a cuánto? A 36 raíz de 3 porque ya me están dando el resultado. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo una ecuación donde la variable es el lado, que es lo que yo ocupo.
Entonces vamos a ingresar a la calculadora y ese lado se va a representar como X. Al final le vamos a dar Shift Calc 10. ¿Ok? Entonces nos vamos para el cálculo. Borro acá y borro acá. Entonces sería fracción X a la 2, porque no tengo L en la calculadora, raíz de 3 sobre 4. Derecha, alfa calc y escribo 36 raíz de 3. ¿Lo ven? ¿Y qué hacíamos después de eso? Shift calc 10 igual. Y eso me va a dar 12. Por lo tanto, la opción B. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ok, el siguiente temita que tenemos se llama simetría. Simetría. Bueno, básicamente, ¿qué es la simetría? Bueno, es tomar un objeto y trazarle una línea en el centro. Esa línea me va a identificar si el objeto es simétrico o no es simétrico. Por ejemplo, la letra A mayúscula es simétrica. ¿Por qué? Porque al trazar la línea, lo que está de un lado de la línea es igual a lo que está del otro lado de la línea. En la letra R mayúscula no sucede. ¿Por qué? Porque lo que está de un lado no es igual a lo que está del otro lado. ¿Ok? Entonces, también la simetría axial, en este caso simetría axial, tengo esta línea y este objeto, este triángulo está acá. Y al otro lado de la simetría aparece inverso. ¿Por qué? Porque la simetría funciona como un espejo. Lo que está de un lado va a ser exactamente igual a lo que está del otro lado, pero con un efecto espejo. Recuerden que si ustedes se ven al frente de un espejo, ustedes se ven su cara y se ven su frente. Ustedes no ven su espalda en un espejo. ¿Por qué? Porque se refleja, un espejo se refleja. ¿Ok? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de eje de simetría. Y tenemos el último ejemplo de eje de simetría. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá, lo que se refleja es una preimagen de una imagen acá en un espejo. Ven que la figura se invierte. ¿Okay? Lados y ángulos homólogos, ¿qué son? Bueno, básicamente lo que se refleja para el otro lado del espejo. CD, el homólogo sería EF. CG, el homólogo sería FC, FG. Y así básicamente. El ángulo D, su homólogo sería el ángulo F. ¿Okay? Entonces este ejercicio lo van a hacer de tarea. Les están preguntando cuál de ellos tiene simetría horizontal, vertical. ¿Okay? Lo llevan de tarea a la clase. Este también les están pidiendo cuáles de ellos poseen simetría vertical. Entonces trazan línea para ver cuáles tienen simetría vertical. En el puro centro, ¿verdad? Ok, ya para efectos de Bachi, estos son como ejercicios introductorios. Para efectos de Bachi, los ejercicios son más tipo de son más como este tipo. ¿Okay? Considere las siguientes figuras simétricas, ya me están diciendo que son simétricas, con respecto a una recta. Con base en la información anterior, el eje de simetría de esas rectas o de esas figuras corresponde a. Ok, entonces me van a dar varios valores, y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3 y y igual a menos 1. Entonces vamos a ir tomando en cuenta cada uno. El primero dice y igual a 1, entonces yo me voy a ubicar en el eje Y y voy a buscar el número 1. Y ahí voy a trazar una línea. Bueno, entonces, si lo que está de un lado se refleja del otro lado, quiere decir que ese es el eje de simetría. Y efectivamente ese es el eje de simetría. Ustedes lo pueden notar con la distancia que hay entre un punto y el eje de simetría. Vean que hay dos espacios. Y de esta esquina al eje de simetría hay dos espacios. Entonces quiere decir que efectivamente ese es el eje de simetría. Veámoslo con las otras para que les quede un poquito claro. Y igual a 2, ubiquémonos en Y y busquemos el 2. El 2 estaría acá. ¿Lo ven? La distancia que hay de aquí a aquí es 1 al eje de simetría y la distancia que hay de aquí a la esquina hay 3. Entonces no sería el eje de simetría. Y igual a 3. 3 estaría acá arriba. Entonces más bien me cortó la figura de arriba. No funciona como un espejo. El eje de simetría tiene que funcionar como un espejo. ¿De acuerdo? Entonces por eso la opción correcta sería la opción A.
¿Ok? Van a ponerle pausa y van a resolver este ejercicio y yo lo resuelvo posteriormente. Vamos a ver cómo le fue. Dice x igual a 0. X igual a 0 sería aquí en el puro centro. Entonces, claramente la distancia que hay aquí es mucho más corta. Entonces, ese no sería el eje de simetría. X igual a menos 1. Bueno, menos 1 no me lo coloca, pero tengo 2, por aquí estaría menos 2 y por aquí estaría menos 1. Entonces ustedes lo colocan, no hay problema, pueden poner todos los números ahí. Entonces menos 1 sería acá. Esta distancia que es de aquí a aquí es exactamente la misma distancia que es de aquí a aquí. Entonces quiere decir que la opción B es la opción correcta. Y igual a menos 1, vamos a ver con y igual a menos 1. Y menos 1 sería trazar una línea acá, porque aquí está el menos 1, ¿no hay? Y nada que ver, o sea, el eje de simetría, o la simetría axial tiene que estar en el centro de las dos figuras, no cortarlas. Y y igual a menos 5, pues menos 5 estaría, aquí está menos 1, menos 3, menos 5 estaría por aquí abajo, o sea, menos todavía. ¿Vale, chicos? Entonces hay que trazar líneas y completar los números si es que no los tenemos. Entonces van a llevar este ejercicio de tarea, junto con este otro ejercicio también lo van a llevar de tarea a la clase. Ok, vamos con la última parte de la lección. Transformaciones en el plano. Ok, existen 4 tipos de transformaciones en el plano. Traslaciones, que es cuando un objeto se traslada de un punto a otro. Eso es una traslación, cuando se traslada un objeto de un punto a otro, pero mantiene su forma, no se rota, no cambia, no pasa absolutamente nada. Rotaciones, ¿qué es rotación? Bueno, cuando un objeto está en una posición y en una figura, en una foto nueva, aparece en otra posición. Quiere decir entonces que el objeto rotó sobre su eje. Eso sería entonces una rotación. Reflexión, ¿qué sería reflexión? Bueno, tengo un objeto, es como la simetría, exactamente igual. Se refleja de un lado, contrario al otro lado. Y siempre tienen que tener, es importante que siempre tengan que tener la línea de simetría, ¿verdad? El eje de simetría. Y por último, motesia, que motesia lo vamos a ver más a profundidad en la siguiente lección. Pero para que se vayan dando una idea, un motesia es cuando un objeto se va agrandando conforme se va alejando o acercando. ¿Ok? De igual manera, este otro ejercicio. Y yo voy a hacer una parte más práctica, que sería el siguiente ejercicio. Si el paralelogramo ABCD se le aplica una traslación al vector 2,5, ven que ya es más práctico el asunto. Es una traslación, ¿qué quiere decir? Que se movió. ¿Cuántas unidades se movió? Se movió 2 unidades en X y se movió 5 unidades en Y. ¿Cuáles serían las coordenadas de los nuevos vértices? Entonces yo tengo, por ejemplo, el punto A. El punto A está ubicado en 2 en X y 4 en Y. 2 en X y 4 en Y. Y se movió 2 en X y 5 en Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada más sumar. 2 más 2, 4. 4 más 5, 9. Esto ya lo hemos hecho. 4,9. Entonces, quiere decir que el punto A nuevo está ubicado en 4,9. No en 8,2, no en 0,1 y no en 9,4. Así pueden probar con cada uno de los puntos y les va a funcionar. Pero ya por descarte, se fueron 3 opciones y me quedó la opción D. Ok, siguiente ejercicio, considera la siguiente figura y realice las siguientes proposiciones. El punto A tiene un vector de traslación de 5,1. El punto A tiene un vector de traslación de 5,1. Vamos a ver, este es el punto A. Esto lo que quiere decir es que se trasladó 5 unidades en X y 1 unidad en Y. Vamos a ver si eso es cierto. En X, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esta es falsa. Y ahí subió una en Y, ¿lo ven? El de Y sí está bien, pero el de X no coincide. Entonces la primera opción es falsa. Entonces cuando les hablen del vector de traslación, es el movimiento que tuvo, hacia dónde se movió, ya sea positiva o negativamente. ¿Cómo sabemos si es negativa? Porque va a venir el valor negativo, básicamente. La imagen del punto B, dice el otro. La imagen del punto B. Este es el punto B. ¿Cuál sería la imagen del punto B? Esta. Se ubica en el punto 8,4. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. 1, 2, 3, 4. 8,4. Efectivamente está ubicado en 8,4. Aquí no es lo que se movió. Aquí dice ubica. Entonces tenemos que ver la ubicación.
Entonces sería solo la opción 2. Opción D, entonces. ¿Ok? Este ejercicio lo van a hacer de tarea. Aquí lo que les están pidiendo es cuánto se mueve en X y cuánto se mueve en Y para pasar de aquí a aquí. Entonces analicen cuánto se mueve en X, cuánto se mueve en Y, si es positivo, si es negativo y buscan la respuesta correcta. Y vamos con este otro ejercicio. Al realizar la traslación de 5 unidades, traslación es que se movió, ¿verdad? Paralelo al eje X, al eje de las abscisas, eje X. Paralelo al eje X, al eje de las abscisas, eje X. Todas las nuevas coordenadas del vértice corresponden a. Ok. Saquemos un punto, cualquiera. Ah, no, el punto A, perdón, vean que me están especificando el punto A. El punto A está ubicado en menos 5,3. Punto A menos 5,3. Y dice que se movió 5 unidades paralelo al eje X, o sea, tuvo este movimiento. Entonces, en X sumó 5 unidades. Menos 5 más 5, 0,3. Esa es la nueva ubicación del punto A. Entonces la opción correcta sería la opción B. Si me hubiera dicho paralelo al eje Y positivo, entonces más bien ese 5 habría que sumárselo a ese 3. Pero como no fue así, entonces esa sería la respuesta correcta. Ok, en este más bien me hablan de una reflexión. Necesito que anoten ahí en sus cuadernos. Cuando me piden reflexión, cambio el signo del eje contrario. Cuando me piden reflexión, cambio el signo del eje contrario. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir lo siguiente. Dice, al realizar una reflexión a ABC a través del eje de las ordenadas, eje Y, las coordenadas de uno de los nuevos vértices son, ok, el vértice A, ya sabemos que está ubicado en menos 5,3. El vértice B está ubicado en menos 1,3. Eso ya lo vimos eso fue lo primero que vimos en el curso. El vértice C está ubicado en menos 2,3. Entonces tenemos eje X y tenemos eje Y. Entonces dice, una reflexión a través del eje Y. Entonces dice la teoría, si me piden una reflexión, cambia el signo del eje contrario. ¿Qué es lo contrario del eje Y? Eje X. Entonces todo lo que está en X va a cambiar de signo, o sea, todo va a quedar positivo. Y buscamos la respuesta que tenga esos valores y esa sería entonces la opción correcta. Aquí un dedazo, aquí no es 2,3, aquí es 2,1, por eso no veía la respuesta. 2,1. Entonces la opción B sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? Y con eso finalizamos. Entonces recuerden para la clase, llevar todo, llevar el quiz aprobado, las tareas de la 1 a la 4, el aula invertida completa con todos sus apuntes y todos los ejercicios de tarea resueltos.